esto va a ser así, porque los que están con datos tampoco le voy a consumir mucho más. Bueno, ahí saqué algunas cosas. Eh, me están viendo y me escuchan más o menos. Están viendo al frente de la facultad, ¿no? Sí, sí, profe, se está viendo el PowerPoint. Bien, genial. Bueno, lo que estuvimos viendo en la clase pasada fueron los ciclos de Carnot, ¿sí? Donde básicamente nosotros veíamos como un sistema ideal, ¿sí? Como un sistema ideal el ciclo de Carnot. Ahora vamos a enunciar el teorema de Carnot haciendo justamente una definición, ¿sí? Donde vamos a trabajar un poco durante la clase de hoy en relación a esto, ¿no? Dice que en toda transformación que son reversibles, se puede dar el ciclo de Carnot, y nosotros podemos ver que una máquina real, ¿sí? No va a tener imperfecciones, va a tener rozamientos internos, va a tener pérdidas de energía propias de la máquina, de manera que vamos a tomar como las máquinas reversibles como, como una posibilidad máxima de obtener rendimientos, ¿no? Ninguna máquina funcionando entre dos focos o fuentes tiene mayor rendimiento que la de una máquina de Carnot, que sería la ideal, ¿no? Operando entre esos mismos focos. Todas las máquinas reversibles que operan entre esos dos focos poseen el mismo rendimiento, ¿sí? O sea, cualquier máquina reversible mayor, más grande, más chica, pero están entre los mismos focos, ¿sí? Y esas máquinas están trabajando con ciclos reversibles, con transformaciones reversibles, perdón, van a tener el mismo rendimiento. Un poco decimos eso acá, ¿no? Que en la práctica existe algunos grados de reversibilidad que hacen que toda máquina, ¿sí? Esté por debajo del ciclo de Carnot, toda máquina real, ¿no? Y lo vamos a tomar a este ciclo de Carnot, ¿sí? Como un ciclo límite, ¿sí? Mejor que el ciclo de Carnot no podemos estar, digamos, en el orden de los rendimientos, ¿sí? Vamos a trabajar entonces ahora con estos ciclos, pero vamos a redefinir o a definir lo que llamábamos entropía a partir de los teoremas, básicamente el teorema de Clausius, ¿sí? Y vamos a utilizar justamente la definición de Carnot que acabamos de ver, ¿no? El concepto de entropía, decíamos hace dos clases atrás, ¿no? El concepto de entropía surgía como era la posibilidad, ¿sí? Nos daba la entropía, de ponerle número al cambio, al proceso que se va a dar entre dos estados distintos, ¿no? Era un poco cuantificar, ponerle número, decíamos, ¿no? Al segundo principio. Cuando un proceso es reversible o irreversible, ¿qué tan irreversible o reversible es? Esa variable, ese valor nos va a dar la entropía. Las expresiones del rendimiento de una máquina, ¿sí? Como una máquina de Carnot, ¿sí? Tenemos la posibilidad de que el rendimiento lo podamos expresar como el cociente entre el trabajo, ¿sí? El trabajo y la fuente caliente, la Q1, acordate que era la fuente caliente, ¿sí? Esto era como el proceso real, la máquina real, pero el ideal, lo mejor que te puede pasar, considerando el rendimiento de Carnot, era en función de las temperaturas absolutas, ¿sí? Vale decir que este rendimiento, fíjate que no tiene nada acá, para una máquina cualquiera sería el rendimiento real, ¿sí? Y que está en función de las energías, ¿no? Y este rendimiento es un rendimiento máximo superior, como veíamos en la diapositiva anterior, rendimiento de Carnot, que está en función de sus temperaturas absolutas.
Como el rendimiento de cualquier máquina que trabaja entre dos focos, entre dos fuentes, ¿sí? es siempre menor en el mejor de los casos, hasta idealmente podría ser igual, ¿sí? que el de Carnot, pero siempre es menor. ¿Sí? Estas ecuaciones que acabamos de poner acá, las podemos expresar de la siguiente manera. El rendimiento real que trabajábamos con las energías, ¿sí? decimos que va a ser igual a eso, ¿sí? si operamos. Pero el ideal va a ser igual a esto otro, ¿no? Es decir, que este representa el real, porque estoy trabajando con las energías, y este representa el ideal. Fíjate que esta expresión son iguales, esta expresión, está claro, ¿no? Ya que W, acordate que era Q1 menos Q2, ¿te acordás? Vale decir que hasta acá es el rendimiento real, ¿sí? Y hasta acá es el rendimiento ideal. Lo ponemos así en esta diapositiva, después ya no lo vamos a trabajar así, ¿no? Tiene que ser, esto, lo mejor que te podría pasar es que ande todo joya, en ciclo súper reversible, entonces acá iría el igual, pero en los casos de aplicación concreta y real, esto siempre es menor, ¿sí? Esto sería la máxima, como escribimos, como expusimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Trayendo la misma expresión, fíjate, acá estamos con el real, y acá estamos con el ideal, trayendo con esta misma expresión de la diapositiva anterior, nosotros podemos operar algebraicamente esta inecuación, ¿sí? ¿De qué manera? Bueno, podemos simplificar los unos, ¿no? Podemos simplificar, ya que en los dos lados está con el mismo signo, ¿sí? Con el mismo signo, y en ambos lados de la inecuación. De manera que ahora la inecuación nos va a quedar Q2 sobre Q1, ¿sí? Va a ser menor o igual que T2 sobre T1. Si nosotros seguimos operando y organizando esto, ¿sí? De manera tal que me queden los dos por un lado, o sea, los sub 2, perdón, por un lado, y los sub 1 por el otro lado, me va a quedar Q2 sobre T2 menor o igual que Q1 sobre T1. Si yo paso, ¿sí? y ordeno, si yo paso para el otro lado y digo que va a ser la expresión de un lado, ¿sí? menor o igual a 0, ¿sí? menor o igual a 0, entonces puedo decir que Q1 sobre T1 más Q2 sobre T2, la relación Q sobre T, ¿te acordás que la llamábamos S, que era la relación entalpía? Para un ciclo reversible va a ser igual, y para un ciclo irreversible, un ciclo real, va a ser menor. ¿Sí? Viste que acá esta expresión, o sea, este cociente, se lo utiliza para definir lo que función que se llama entropía, ¿sí? que es una función de estado, habíamos dicho. Vamos a analizar un ciclo, y acá voy a hacer una aclaración, ¿no? ¿Cuántos son? 12 ya. Cuando hablamos de ciclo y cuando hablamos de proceso. Proceso es cuando va desde A hasta B. Por ejemplo, proceso es cuando va desde A hasta B. ¿Sí? Ciclo es cuando va desde A hasta B y vuelve a A. Epa, no te apures. Cuando va desde A hasta B y vuelve a A, ¿no? Es como que hace un ciclo, ¿no? Sale de un punto y vuelve al mismo punto. Eso es un ciclo. Esto que está hasta ahora graficado es un proceso. Un proceso. ¿Sí? Entonces, el segundo principio de la termodinámica, nosotros vemos los procesos por un lado y los ciclos por otro lado, como que distinguimos bien, ¿sí? estos dos fenómenos dentro de un sistema termodinámico, ¿no? Un proceso es cuando va desde un lugar hasta otro, y un ciclo es cuando va desde un lugar y vuelve al mismo lugar. Decimos entonces que suponemos que tenemos un ciclo A, B y vuelve a A, ¿sí? Cualquier sea el recorrido, ¿no? Puede venir por cualquier lugar, pero acá, bueno, lo hicimos así, pero cualquier puede ser el recorrido, ¿no? Y que sea reversible, como está expresada en la siguiente figura. ¿Cómo yo te garantizo que esto sea reversible? Esos dibujitos que costaron hacerlo, pero más o menos completamos el ciclo que está ahí adentro, ¿sí? Son sistemitas de Carnot, ¿sí? Sistemas de Carnot, elementales. ¿Qué dice? Se puede mostrar que este ciclo puede ser recubierto con muchos
ciclos de Carnot. Estos acá que pusimos acá en color como lila, no sé qué color. ¿Sí? De tal manera que para ello se cumple que el ciclo ABA sea reversible. ¿Por qué? Porque el teorema de Carnot está trabajando entre ciclos reversibles y son ciclos reversibles. Entonces esto me permite a mí, o le permitió a los que tenían, Clausius en particular, el segundo principio desde la entropía, decir que la suma, ¿sí?, de estos cambios, ¿sí?, de los ciclos de Carnot, ¿sí?, va a ser exactamente igual a cero. ¿Sí? Si no serían ciclos reversibles de Carnot, serían menor que cero. En este caso, yo garantizo que un ciclo es reversible cuando lo puedo cubrir imaginariamente, ¿sí?, con ciclos de Carnot, ¿sí?, y hacer la sumatoria, ¿sí?, de esta variación entre temperatura y calor de fuente caliente. Continuando con el estudio justamente de ese ciclo reversible A, B, A, pero hago más pequeñas las divisiones como para hacer, hice una sumatoria, ¿no? En este caso, ya un poco más pretencioso, y hago más pequeñas las divisiones, perdón, de manera tal de que la consideremos diferencial. Entonces vamos a poder nosotros integrar. Si yo hago las divisiones de manera diferencial, vamos a poder integrar. Y a mí me interesa que sea una integral, como decimos acá, ¿sí?, volumétrica, de manera tal que yo voy a tomar el contorno, en este caso, ¿no?, de todo lo que pasó aquí adentro. ¿Sí? Para un intercambio de energía reversible con el sub R, entonces esto va a ser igual a 0. Bueno, ahí dice que el subíndice R indica que el ciclo es reversible, ¿no? La función de entropía, en este caso, va a ser esa, ¿no? El diferencial de la entropía va a ser esa. Integrando ese diferencial de entropía me va a quedar el ciclo completo, ¿no? Ciclo completo. Bueno, en un sistema internacional, las unidades de entropía es energía, energía sobre temperatura. En este caso, para el sistema internacional es Joule sobre Kelvin, ¿no? Si el sistema fuese irreversible, ¿sí?, que esto es lo que habitualmente se utiliza, el sistema irreversible, ¿sí?, entonces acá no va el sub R, ¿sí?, y la integral va a ser igual, va a ser menor o igual a 0. Va a ser menor que 0, ¿no? Esta expresión se la conoce como la expresión de Clausius, ¿no?, la expresión del teorema de Clausius, ¿sí?, donde si vos le pones un R, acá está mal, si no le pones nada como está ahí, es lo que corresponde. ¿Hola, me escuchan? Sí, profe. Bueno, una cosita más y les muestro algunos problemas. Veíamos entonces cómo se determinaba la entropía, que era básicamente calor sobre temperatura, ¿no? Era calor sobre temperatura. Y nosotros en esta cátedra lo que vamos a ver es solamente en procesos reversibles, vale decir que esta fórmula la vamos a utilizar con el igual. Vamos a trabajar para procesos reversibles, ¿sí? Ya le saqué lo irreversible porque no llegábamos, así que quédense tranquilo, ¿no? Va a ser para procesos reversibles. Y tampoco voy a tomar problemas, ¿sí?, entre nosotros de procesos irreversibles, así que quédense tranquilos. Pero sí me parece interesante los procesos reversibles para poder después que les sirvan de base y sustento para las materias venideras. Bueno, lo vamos a trabajar en la entropía, en procesos, como te decía, reversibles, pero en gases ideales, o sea que es algo que ustedes también lo conocen bien y lo venimos trabajando ya desde el primer principio. La primera transformación va a ser adiabática. ¿Te acordás que la transformación adiabática es cuando el calor es igual a 0? Fíjate que siempre vamos a venir en la cabeza cuando hablas de entropía con esto, ¿no? Si esto es igual a 0, ¿sí?, entonces la entropía es 0, ¿no? Entonces, poner esto en la cabeza. La transformación es adiabática, es decir, en toda transformación adiabática, la variación de entropía es igual a 0, porque el calor es igual a 0.
Es decir que la variación, el diferencial va a ser igual a 0, el diferencial de entropía va a ser igual a 0, perdón, el diferencial de calor va a ser igual a 0, el diferencial de entropía. En una ecuación diferencial, ¿sí? La entropía, la variación de entropía es igual a 0. Bueno, ahí se dice. En realidad habíamos dicho que lo que nos interesa son los estados, ¿no? Donde parto, en el 1, donde llego, no me importa el integral, habíamos dicho, ¿sí? Que no, la integral nos indica de dónde salgo a dónde llego, y no de los pasos intermedios. Bueno, entonces, transformación adiabática, acordate, variación de entropía. En la transformación adiabática también se dice que como la transformación no varía la entropía, la variación de entropía, también se dice que a la transformación adiabática se la conoce con el nombre de transformación isoentrópica, ¿no? La isoentrópica es una transformación adiabática. Bueno, otra transformación que vimos y que a ustedes les resulta también conocida es isoterma o isotérmica. ¿Cuál sería mejor isotérmica? Una transformación isotérmica es una transformación, como veíamos, a temperatura constante, ¿no? Entonces, la variación de entalpía, siempre vamos a acudir a esta fórmula, como te decía, y va a ser igual, ¿por qué? Porque estamos hablando en ciclos reversibles, ¿sí? Entre dos estados 1 y 2, entre dos estados 1 y 2, ¿sí? Bueno, vamos a tener que operar acá, sacar la T afuera, ¿sí? Y la expresión, ¿sí? Entre dos estados, ¿sí? Lo único que hice acá es solamente poner, operé y puse U1, 2 para una isoterma, ¿sí? ¿Te acordás que una isoterma para gases ideales, en un estado 1, 2, por ejemplo, era igual a N por R por T, la temperatura sería igual a esto. La isoterma es la temperatura constante. Por el logaritmo de la cociente volumétrico, ¿no? Bueno, reemplazando esta expresión acá arriba, ¿no? Veremos qué da. ¿Sí? Es decir que, así como te decía que en una transformación adiabática el delta S era igual a 0, en una transformación isoterma o isotérmica, el delta S va a ser igual a N por R por el logaritmo de V2 sobre V1. R por N, R por N, N por R por el logaritmo de V2 sobre V1. Bueno, transformación isocórica, ¿sí? O isócora, ¿sí? Una transformación isocórica, decíamos que era a volumen constante, ¿no? Bueno, esta transformación siempre partimos con esta expresión, ¿sí? Con la integral entonces entre diferencial de Q, solo, no R, sobre T. Bueno, el Q en este caso, para una transformación isocórica, acordate que era N por CB por delta T, ¿no? N por CB por delta T. N por CB por delta T, eso lo vimos incluso en reemplazo y saco el CB porque es constante, porque es isocórica, ¿sí? Saco el N, RMN si es necesario, ¿sí? Saco fuera, son constantes y te quedaría esta. Bueno, resolver esta integral, ¿sí? Es solamente aplicar logaritmo. Acá deberíamos ponerle un par. N por el calor específico a volumen constante, por el logaritmo entre la temperatura 2 y la temperatura 1, siendo 1 y 2 los estados, ¿no? De partida, de llegada, de partida y de llegada. Y lo propio es para la isobara, ¿no? La isobara, volumen constante, la entropía estamos sacando acá, isobárica o isobara, es exactamente igual que la anterior, nada más que te acordás que en este caso, ¿sí? El Q era igual a N por Cp, N por Cp. Isobárica la transformación. Bueno, se hace la mismo análisis, ¿sí? Y los mismos despejos. Es decir que, bueno, esto T2 y T1, ¿sí? Fíjense, T2 y T1, me va a indicar que cuando mayor sea
la diferencia de temperaturas, mayor va a ser la entalpía. Aumento de entropía, perdón, de entropía. Bien, entonces, lo que te voy a pedir que más o menos veas claramente, ¿sí? Son la reversibilidad y irreversibilidad de los ciclos, ¿sí? Y que veas también cómo nosotros calculamos y resolvemos y podemos aplicar para distintos procesos, ¿sí? La entalpía. Bien, solamente como te decía, vamos a trabajar, ¿sí? En entalpía para procesos a procesos reversibles, ¿sí? O sea que va a ser igual en este caso, ¿no? Delta S igual a la integral del diferencial de Q sobre T. Voy a hacer dos ejercicios ahora que sean parecidos, que son, resultan de aplicación, ¿sí? Que es el 5 solamente de la guía, y después me quedan 6 y 7 para el lunes porque tengo que ver un ciclo que se llama ciclo Otto, que como todavía no lo vi, que es muy simple, así que ya sabiendo esto no van a tener inconveniente. El problema 5 me parece interesante, más que nada, y después le propongo uno que no está en la guía, pero una práctica complementaria que me sirve para explicar lo que acabamos de ver. En el problema 5, dice un motor de un automóvil, después de la combustión, el gas está confinado en un volumen de 50 centímetros cúbicos, a una presión de 30 atmósferas. Bueno, tengo en ese punto entonces dos estados concretos, ¿sí? Dos parámetros de estado, o dos variables de estado. El volumen, ¿sí? Y la presión. El pistón se mueve hacia arriba, ¿sí? Se mueve hacia arriba hasta un volumen, se ve que aumentó el volumen, ¿no? O sea, estaba a 50 y ahora se fue a 300. Como te dicen en forma muy rápida, es como que quiere mantener constante la presión, ¿eh? O sea, después lo vemos a eso. Igual vamos a atenernos a lo que dice el enunciado, ¿no? ¿Cuál es la presión final? ¿Sí? ¿Y cuánto trabajo realiza el gas sobre el medio exterior en la expansión? Considera un coeficiente adiabático 1,4, es decir que cuando te dan el coeficiente adiabático es porque, ¿sí?, el proceso que se está considerando, ¿sí?, es un proceso adiabático. Bien, vamos a ver qué datos tenemos en el problema, ¿no? Bueno, yo siempre digo que hay que trabajar con las unidades más amigas y las unidades del sistema internacional, vale decir, los volúmenes en metros cúbicos, las presiones en pascales, pascal acordate que es newton sobre metros cuadrados, ¿no? Es decir, para que te quede en joule, etc. Pero bueno, sabiendo que nosotros vamos a trabajar, acá ya tengo los dos volúmenes en la misma unidad, ¿sí? Por ahí esperaríamos a resolver un poco el planteo de ecuaciones, por ahí se me aliviana la tarea, ¿sí? Se me hace más liviana la tarea, primero haciendo el planteo de fórmulas y ecuaciones, ¿sí? Así que no te pongas a perder tiempo a pasar todo a metro, porque te va a quedar encima muy pequeño, porque 50 centímetros cúbicos, pasarla a metro te va a quedar 0,0, etc. Bueno, lo que me pide ahora es calcular la presión 2, ¿sí? Y yo te decía que la presión 2 la vamos a considerar que es una transformación adiabática. Entonces, ¿sí?, decíamos que para una transformación adiabática, ¿te acordás que teníamos esta igualdad, ¿no? Que P por B elevado al exponente adiabático me daba igual a K, que era la constante. También veíamos, ¿sí?, que esto surgía precisamente de decir que P1 por B1 elevado al exponente adiabático igual a P2 por B2 elevado al exponente adiabático. Buenísimo, entonces, considerando esta expresión, me pongo a ver y digo, tengo la presión 1, tengo el volumen 1, tengo el volumen 2, y lo que me está pidiendo justamente es el volumen 2. Y bueno, en esta transformación de ser adiabática, no me queda otra duda ya,
de que la presión 2 va a ser la presión 1 por este cociente, ¿no? Por este cociente, elevado a este exponente. Todos los datos tengo, porque el exponente, si bien no lo puse de datos, que me olvidé, es 1,4 acá iría al lambda, ¿no? Pero fíjate una cosa acá. Ya este cociente me permite a mí no hacer cambio de unidades. ¿Por qué? Porque están en la misma unidad y se van a anular. Así que si yo lo hubiese pasado a metro, a uno y a otro, y después lo tacho, es lo mismo que nada. O sea, perdí tiempo al cohete. O sea, a mí me parece que está bueno no arrancar poniendo valores ni nada, sino empezar a trabajar algebraicamente las ecuaciones, para luego, para después, ver si por ahí se simplifica, la forma de resolver se hace más sencilla, ¿no? Que de hecho eso hicimos, ¿no? Entonces, reemplazando los valores, ¿sí? Me queda acá, ni siquiera le puse centímetros cúbicos con centímetros cúbicos, ¿sí? Y me va a quedar la presión 2,44 atmósferas. Ahora bien, si me pide en Pascal, está bueno pasarlo a Pascal, a mí me parece, porque solamente si ya empiezo acá, me va a dar lo mismo, ¿no? Pero no me pide en Pascal, así que lo dejo en atmósfera. Acá como estaba en atmósfera 30, ¿sí? Subió y obviamente subió rápido, ¿sí? Entonces se considera una transformación adiabática. Y entonces la presión 2 es mucho menor, mucho menor. ¿Sí? Se alivió, ¿sí? El cilindro se alivió, ¿sí? Debido a este salto, ¿sí? De presión. Ya que estamos, y les voy a ir adelantando algunas cosas, en los enunciados que siempre que vamos a dar, te estoy diciendo para tu parcial, va a estar muy claro qué proceso es. No te preocupes, no es que acá porque yo sé que es adiabático, me da esto. Va a estar muy claro, ¿sí? En este caso yo pondría un proceso, no te queda claro. Si no te acordás, siempre que nosotros tratamos de ser lo más detallista posible para que no tengas problemas, o sea, jugamos a tu favor, no te preocupes por eso. Acá me parece que era importante resolverlo así, por eso lo otro. Bueno, lo que nos pide también, fíjate, es el trabajo, ¿no? El trabajo que realiza el gas. Trabajo, ¿no? Bueno, para sacar el trabajo, que en una transformación adiabática, nosotros teníamos esta expresión, ¿no? Esto lo vimos en el primer principio, ¿no? Lo vimos en el primer principio. Fíjate, bueno, yo sacaría de teoría directamente esta expresión, que acá operando, ¿sí? Con este K, nuevamente acá, me quedaba esta expresión, ¿no? Esto yo la podría buscar en teoría y ponerla ahí, y obviarme esto, ¿no? Pero fíjate, si yo reemplazo los valores, porque tengo todo, tengo la presión final, el volumen final, la presión inicial, el volumen inicial, y tengo uno, acá me quedaría 1 menos 1,4, 0,4. ¿Sí? Resolviendo esto, si mal no metí la pata en la calculadora, me dio 1,918 atmósferas litro. Creo que es el valor que puse en la guía, ¿no? Pero fíjate, si yo generalmente los trabajos están en unidades de calorías, de kilocaloría, o mejor aún, en joule o en kilojoule. Suponete que lo querés pasar a joule, ¿sí? O a kilojoule, entonces vamos a pasar esto, ¿no? Acordate que vamos a buscar entonces la relación entre atmósfera y pascales, ¿sí? Atmósferas, ¿sí? Y pascales. Una atmósfera es 101.325 pascales, ¿sí? 101.000 pascales. De nuevo, si te damos vemos la necesidad que queremos que lo cambies, te vamos a dar las equivalencias. Para nada pretendo que te acuerdes de este valor. Y también vamos a pasar los litros a metros cúbicos, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos Pascal por metros cúbicos, Pascal, acordate que es Newton sobre metros cuadrados. Por metros cúbicos me queda Newton por metro, que es Joule. O sea que multiplicar Pascal por metros cúbicos es directamente decir, estoy trabajando en Joule, ¿sí? Así que las presiones, yo por eso recomiendo, ¿sí? Míralas de buen ojo cuando te la dan en pascales, porque ya directamente te la dan
en newton sobre metros cuadrados. Bueno, haciendo las simplificaciones pertinentes, atmósfera con atmósfera, y litros con litros, ¿sí? Me va a quedar este número multiplicado por 101,325, o sea, dividido. Y me quedaría casi 200, ¿no? 200 joules. 194, ¿no? 194 joules, ¿sí? Es decir que en eso consiste más o menos este problema, que está muy, muy emparentado con el primer principio, ¿no? O sea, si te pido por ahí rendimientos y demás, pero como es una transformación, está muy, muy emparentado con el primer principio. En la práctica complementaria, ¿sí? De la práctica complementaria te propongo que hagamos este ejercicio, ¿no? Este ejercicio lo pensé, más que nada, te lo presento, para poder aplicar y poder mostrarte lo que vimos hoy en la teoría, digamos, ¿no? Fíjense que son 4 o 5 diapositivas y un par de prácticas, ¿no? No nos dio para más el tiempo ya del año, ¿no? Pero estamos bien. En la práctica hay otro problema, donde dice un refrigerador de Carnot funciona, ¿sí? Con un gas ideal monoatómico, o sea que trabajamos con gases ideales. Realizando ciclos que tardan 2 segundos. La temperatura de los focos o de las fuentes son 230 K, o sea Kelvin, y 150 Kelvin. Genial, ya te dan las temperaturas en grados Kelvin. Entre nosotros, me la habían dado en Fahrenheit, pero yo las convertí porque quería practicar básicamente otra cosa, ¿no? Y consume una potencia de 60 kilowatts. Bueno, lo que te tenés que acordar es que cuando hablamos de Carnot es ideal, ¿sí? Es ideal, ¿no? Y es un refrigerador, no es un motor, ¿no? Es un refrigerador. Entonces, lo que nos pide es lo siguiente, que hagamos el dibujo PV especificando las transformaciones que lo componen. Y calcular la eficiencia, ¿no? Calcular la eficiencia, ¿sí? Más o menos y pensando, ¿no?, por dónde va lo que le está pidiendo el enunciado, ¿no? Segundo, calcular el calor intercambiado en cada etapa, ¿no? ¿Sí? Fíjate que es un ciclo de Carnot. Acordate que el ciclo de Carnot era 2 isotermas y 2 adiabáticas. 2 isotermas y 2 adiabáticas. El inciso C, calcular la variación de entropía, ¿no? La variación de entropía, ¿sí? En cada transformación y en el ciclo. Epa, acá está bueno. En cada transformación y en el ciclo. Calcula la variación de entropía también del universo. La variación de entropía también del universo. O sea que lo pusimos para practicar justamente esto de entropía que acabamos de ver hoy. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto, ¿no? Dibuja el diagrama PV, ¿no? El esquema del ciclo. ¿Se acuerdan cómo era? Era una cosa así, ¿no? El esquema del ciclo era una cosa así. Donde básicamente, ¿sí?, veíamos que acá le metíamos trabajo, pero no le puse porque no me pide. Entonces voy del 1 al 2, que era ¿qué? Una expansión, ¿no es cierto? Una expansión como una expansión adiabática, ¿sí? Una expansión isotérmica, una compresión adiabática y una compresión isotérmica, ¿no? A ver, si te piden entonces, dibuja el ciclo, tal, hacelo, ¿sí? Y defendé lo que entendés y sabés. Poné los focos, las temperaturas, etc., ¿no? Acá ponemos, ¿sí?, que los azules, es decir, estos acá, son adiabáticos. Los azules son adiabáticos. Y bueno, y explicamos más o menos lo que dice acá, ¿no? La expansión 1-2 y la compresión 3-4. O sea, estos azules son 1-2 y 3-4. ¿Qué son estas transformaciones? Adiabáticas. Perfecto. Bueno, ahora nos iremos a las amarillas, ¿sí? Las amarillas son estas y son isotérmicas o isotermas. Transformaciones isotérmicas o isotermas. Las isotermas son las líneas, ¿no? Ahora bien, ¿cómo están dadas las isotermas? Bueno, hay una expansión 2-3, y sí, está bien. Y una compresión que va del 4 al 1. Es decir, con esto damos respuesta, ¿sí?, especificando a las transformaciones que la componen. Hasta acá, ¿no es cierto? Vos tenés que ir leyendo y tenés que ir como dando respuestas en tu... Y por último, ¿qué nos pide? Calcula la eficiencia. Bueno, la eficiencia, ¿te acordás cómo la sacábamos, no? La eficiencia era T2
sobre T1 menos T2, ¿sí? Porque es de Carnot. Es de Carnot. Entonces podemos trabajar con las temperaturas. A las temperaturas, ¿sí? Bueno, si yo opero acá matemáticamente, no me acuerdo cuánto da. 1,875. Acordate que en el ciclo de Carnot, la eficiencia puede darte mayor que 1, o sea, darte menor también, pero depende de las temperaturas, ¿no? Pero puede darte mayor que 1 perfectamente, cosa que en un motor no. En un motor, sí, siempre es menor que 1. Bien, hasta acá vamos bien, ¿no? Sí, profe. Otra cosa pedía. Calcula el calor intercambiado en cada etapa. Bien. El calor intercambiado en cada etapa. ¿Sí? El calor intercambiado. Bien. Acá pusimos como, yo le puse como estos datos. ¿Sí? La potencia, ¿sí? 60 kilowatts. Y el tiempo, ¿no? La potencia, que era kilowatts. Y el tiempo, ¿no? Acordate que el kilowatt, o sea, un watt es un joule sobre segundo, ¿no? O sea que también, si el tiempo te lo dan en segundo, es como buena noticia, ¿no? Y lo mejor que te puede pasar en el orden de las potencias es que te lo den en watt o en kilowatt. Bien, con eso entonces nosotros sabemos que la potencia es trabajo sobre tiempo, ¿sí? La potencia mecánica es trabajo sobre tiempo. Bueno, de acá puedo sacar el trabajo, ¿no es cierto? El trabajo, ¿sí? Que va a recibir esa máquina frigorífica, porque está en función de la potencia, ¿no? Entonces tengo la potencia y tengo el tiempo, entonces yo puedo sacar el trabajo. El trabajo sería 60, lo puse watts, 60.000 watts multiplicado por 2 segundos. O sea que, fíjate, watt dijimos que era joule sobre segundo, multiplicado por segundo, va a ser igual a joule. O sea que da 120.000 joules, ¿no? 120.000 joules. ¿Podrías ponerle 120 kilojoules? Sí, podrías ponerle, no hay problema. Bien, hasta ahora me piden los calores intercambiados. Bueno, es importante sacar el trabajo porque no tengo de dónde prenderme, ¿no? O sea, no tengo ningún calor acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo hasta ahora calculado? Tengo el trabajo que es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque, fíjate, ¿sí? Que el trabajo entraría acá y si recibo trabajo, ¿sí? Se sigue las mismas nomenclaturas de recibir trabajo. Un sistema que recibe trabajo, el trabajo es negativo, y si el sistema entrega trabajo es positivo. Esto lo vimos cuando vimos calorimetría, ¿se acuerdan? Por eso entonces es negativo, ¿no? También para el rendimiento, ojo, se toma valor absoluto, ¿no? Por ahí no lo aclaré el otro día, estaba viendo. Pero bueno, entonces, el trabajo es negativo. El trabajo recibido por la máquina frigorífica, ¿no? El trabajo recibido por la máquina. Bueno, nosotros sabemos que la eficiencia, ¿sí? La eficiencia es igual al calor de la fuente fría sobre el trabajo. Y acá el trabajo va como valor absoluto, porque estoy trabajando en rendimiento, ¿no? Me queda un rendimiento negativo de última, pero no está. Cuando trabajo en rendimiento, o como en este caso, que se llama eficiencia, el rendimiento de una máquina frigorífica, se toma el valor absoluto. Por favor, acá. Bueno, yo tengo la eficiencia que la calculé 1,8 y pico, ¿sí? Y tengo también el trabajo que lo acabo de calcular, ¿no? Entonces fíjate que yo así puedo sacar el calor de la fuente fría, ¿no? Ahora bien, fíjate que acá tampoco hago caso omiso al signo, porque el calor 2, voy a ver si recibe, me rijo por la terminología o la nomenclatura, ¿sí? De que si recibo C de calor el sistema. Ahora vemos. Bueno, 1,875 era la eficiencia multiplicada por el valor absoluto del trabajo. Me va a quedar esto, ¿sí? De 225.000 joules. ¿Sí? Ese sería Q2. ¿Sí? Q2. Entonces me fijo acá. ¿Sí? Voy para atrás. Q2 recibe. Cuando recibo calor, el sistema cuando recibe calor era positivo, ¿te acuerdas? ¿Sí?
Cuando pierde calor es negativo. O sea que Q2 va a ser positivo porque recibo calor. Está clarito eso, ¿no? Bien, entonces Q2 me queda positivo, ¿no? por lo que acabamos de decir. Es el calor que recibe el sistema en el proceso 2-3, ¿no? Térmico, ¿te acordás? Bueno, la transformación, el trabajo, siempre es Q1 más Q2, ¿sí? Y yo necesito sacar Q1, vale decir que tengo el W, tengo el Q2, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Yo ya sé que el Q1 me va a quedar de esta manera. En este caso, la suma, ¿sí? De Q1 más Q2, suma de Q1 más Q2, me tiene que dar W. En este caso, ¿sí? Yo digo que eso se va a dar cuando en la ecuación yo voy a tener acá menos 120.000 joules, que sería mi trabajo en este caso, ¿sí? Y acá voy a tener, porque esto sería acá estoy manejando energías, acá estoy manejando relaciones, ¿sí? Acá estoy manejando relaciones de eficiencia. Acá estoy haciendo sumatorias de energía. Si te queda la duda por qué acá consideré el signo y acá no, y acá no porque de última me iba a quedar menos epsilon, pero es el rendimiento. Pero acá sí tengo que manejar las energías, porque si no, no me iba a dar, no te va a dar. Entonces, cuando trabajo con energía, sí respeta el signo. Cuando no trabajas con energías y trabajas con rendimientos, trabaja con valor absoluto. En este caso, entonces, es menos 375 joules. Y fíjate que el Q1, ¿sí? Es calor, en este caso, entregado a la fuente caliente, ¿sí? En la transformación 1,4. Mirá, diseñé que hacer la gráfica de este lado, ¿no? Entonces, en la transformación 1,4, pierdo calor, es negativo. La fórmula, la representación la algebraica es correcta. Es correcto. Por eso te digo que, fíjate cuando hay que respetar el signo y cuando no. Este recibido es positivo, este cedido es negativo. Este recibido es positivo, este cedido es negativo. Bueno, entonces ya tenemos los calores intercambiados. Obviamente las transformaciones que intercambian calor son las isotérmicas, ¿sí? Va a ser la transformación 2,3 y la 4,1. La transformación 1,2, ¿sí? Y 3,4, no, porque son adiabáticas. Y vos sabés que cuando una transformación es adiabática, es sin intercambio de calor. Así que el calor en ese caso es cero. Estaríamos dando respuesta entonces a al enunciado B, a la parte B. Y por último, fíjate, vamos a ver el C, que vamos a ver la variación de entropía, ¿sí? Nos pide en el ciclo y en el universo. En el ciclo y en el universo. La variación de entropía del gas en el ciclo y en el universo. Bueno, la variación 1,2, ¿sí? Es igual a la 3,4 y es igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué la 1,2 es igual a la 3,4 y es igual a 0? Porque esas son en los procesos adiabáticos. ¿Sí? En los procesos adiabáticos. Decíamos que la variación de entropía en un proceso adiabático era igual a 0. ¿no? Ahora, acá creo que, ahí está. 1,2 y la 3,4, fíjate que son adiabáticos. ¿no? En esta transformación adiabática, ¿sí? La variación de entropía es 0. Para ciclos reversibles. ¿no? Ahora bien, vamos a ver las isotermas. Las transformaciones isotermas, ¿cuáles son? La 2,3, ¿sí? Y la 4,1. ¿no? La transformación 2,3 va a ser, ¿qué va a ser la 2,3? Va a ser 2,3, va a ser esta temperatura, que es temperatura 2, ¿sí? Y el Q2 que estaría acá, ¿no? Entonces Q2 sobre T2, ¿sí? El calor es recibido, o sea que es positivo. Así que si yo divido el Q2 sobre el T2, que es lo que me había dado de dato, ¿sí? Me va a quedar 1500 kilojoules. Joule sobre Kelvin, ¿no? Joule sobre Kelvin. Entonces 1500
Joule Kelvin, ¿no? Joule sobre Kelvin. Si yo hago la transformación ahora, 4,1, ¿sí? El calor en este caso va a ser negativo, ¿sí? Y me va a quedar en realidad sobre 230 K, que es el salto térmico del foco caliente. Esto está tanto el 150 como el 230 son datos, ¿sí? Entonces fíjate que esto es lo que sacamos y esto es lo que sacamos. Negativo, ¿por qué? Porque se decala. Hago esta operación, ¿sí? Hago esta operación y me va a quedar 1500 joules sobre Kelvin, pero negativo, ¿sí? Porque este signo me da el signo negativo. Va a decir que en una transformación puedo tener una variación de entropía. Ahora en un ciclo, si es reversible, la variación de entropía va a ser 0. Es decir, si voy y vengo, la variación de entropía va a ser 0. Por supuesto, estas no se cuentan porque ya sabemos que son 0, ¿no? El ciclo, ¿qué sería? Acá delta S 1,2 más delta S 2,3 más delta S 3,4 más delta S 4,1. La verdad que habría que haberlo anotado acá, ¿no? Bueno, todo eso te va a dar este por ahí sumando y este es el mismo restando, o sea que la sumatoria te va a dar 0. Y está bien porque eso es lo que justamente nos dice el primer principio de la termodinámica, que la variación de entropía para ciclos reversibles, ¿sí? O, siguiendo el estudio de Carnot, esto va a dar 0. Bien, ahora nos pedía también el enunciado, ¿qué pasa con el universo? ¿Qué pasa con el universo? ¿Qué sería el universo? Bueno, fíjate este dibujito, este sería el ciclo, es como un conjunto, digamos, ¿no? Y el ciclo, en este caso el ciclo Carnot, ¿no? Y el universo, ¿sí? O el medio exterior que decíamos, es eso que está afuera, ¿no? Yo traté de rayar acá, es lo que está afuera, ¿no? Lo que está afuera, ahora me posiciono afuera, ¿no? Me posiciono afuera. Y escribí algo hace un rato, no sé si se va a entender. En el caso que analicemos la entropía del universo, veremos que el calor de la fuente caliente es positivo, ya que recibe el universo, y el calor de la fuente fría es negativo, ya que el universo cede. ¿Qué significa? Que ahora vos te posicionás como sistema del lado de afuera. Es decir que cambió totalmente. Ahora el Q1 va a estar recibiendo el universo, o sea que Q1 va a ser positivo. Q2 va a estar perdiendo el universo. Estoy del lado del universo, estoy del lado de afuera. Lo que era antes perdía, ahora gano. Eso más o menos tenéis que hacer ese cambio de mente, de chip, ¿sí? Pero nada más, no tiene mucho más. Entonces fíjate, ¿sí? En el foco caliente que sería acá, ¿sí? Va a haber un intercambio. Únicamente analizo el caliente y el frío, ya que las adiabáticas dijimos que es 0, tanto para el ciclo como para el universo. El foco caliente entonces, ¿cómo será? ¿Positivo o negativo? En el foco caliente, recibo va a ser positivo, ¿sí? Entonces, el 4,1 va a ser positivo. En el caso del sistema, ¿sí? El 4,1, fíjate que era negativo. En el caso. Pero ahora ya es positivo, ¿sí? En el foco frío, ¿cómo será? Y negativo, ¿sí? En el foco frío, fíjate, en el foco frío yo pierdo calor, porque se lo entrego, mirando, parándome del lado del universo, pierdo calor, porque le entrego calor al sistema. Por eso es negativo. Nada más, ¿sí? Bueno, entonces, la variación de entropía del universo va a ser la variación de entropía del ciclo, más la variación del foco frío, más la variación del foco caliente, y en este caso va a ser igual a 0 todo, ¿no? El ciclo ya vimos que es 0, ¿sí? Porque está entre 2 isotermas y 2 adiabáticas, ¿sí? De manera que acá podemos ver, ¿sí? Y demostramos, digamos, el segundo principio de la termodinámica para ciclo reversible, la variación de entropía es igual a 0. La variación de entropía es igual a 0. ¿Sí? Bien. Creo que eso era todo. Sí. Bueno, esto está subido en internet, ya está. Creo que antes que se me corte internet pude subir. Y estoy aguardando algunas
Bien, si no hay consultas, solamente decirles que no nos olvidemos de ir mandando los que ya recibimos de varios, ¿sí? Para confirmar para luego pedir las aulas. Creo que en la universidad, a nivel nacional, hay elecciones, o sea que nuestras autoridades, a las que nosotros les pedimos que nos organicen el tema de las aulas, van a viajar. Por eso también queremos no que llegar el día del parcial y no tener dónde ir porque la gente que tenía que autorizarnos no se encuentra. Por eso también les pido que les mandé ese correo donde indicaba las fechas, que en este momento no lo tengo presente porque es mi tercer materia que doy en el día, así que mil perdón, pero está todo. Solamente recordarles bueno, que el lunes terminaríamos conmigo, son 3 o 4 diapositivas más, y la totalidad de los problemas de la guía, por lo menos las 16. Y el lunes, a ver qué día es el lunes. El lunes 8, ¿no? Sí. Y Profe, una consulta, disculpe. ahí te cierro, Maximiliano. Dale, Guarda. dale. El 8 entonces terminan conmigo y el 10 van a tener un repaso con el ingeniero Duarte. ¿Sí? Y luego el 15 van a tener un repaso conmigo y el 17 nos vemos en el parcial. Sí, ahora sí. No, te iba a consultar si nos daban un confirmado después de presentar la libreta y todo eso por mail. Ah, te digo. Mira, lo que nosotros necesitamos es saber cuántos van a ir para pedir las aulas. Después, si vos estás, si vos estás vacunado, ¿a eso te referís? No, me refiero a que ustedes nos pidieron que demos la confirmación de si te vas a presentar Listo, al vos querés parcial. un recibido. Claro, eso mismo. Perdón. Bueno, sí, ¿sabés qué? No sé si lo estamos haciendo, lo estaba manejando Mara eso. Pero yo mañana le pido que veamos quién mandó para mandarle los confirmados de los que mandaron. Está bien. Pero ya que está, aprovecho para decirte otra cosa. Los que tienen el carnet de vacunación y demás, a nosotros no nos tienen que mandar. Una vez que entras al edificio, ya no nos interesa después, ¿no? El tema es que no nos atajen en la entrada. Les comento como experiencia personal, a mí en algunas ocasiones me han pedido, ¿sí?, la libreta sanitaria, la libreta de la vacuna, perdón, y en algunas ocasiones no. Así que es medio aleatorio eso, pero yo no quiero que llegue el día del parcial y tenga a mis alumnos afuera porque no lo dejan entrar porque se olvidaron el carnet. Así que solamente recordarles que traigan o la aplicación, vieron que hay una aplicación, Mi Argentina, donde consta que te vacunaste, o bueno, una foto o el de vacunación. Y por otro lado, mañana le voy a decir a Omar que bueno, que mandemos ya confirmados los que han recibido, así ustedes también están más tranquilos. Está bien, está bien. Genial, profe, gracias. Bueno, nos estamos viendo el lunes entonces. Bueno, profe, Ok, gracias. buenas noches. Listo, que estén bien.